Pública. El programa con la comunicación que va a hacer el profesor Lema. El profesor Lema Puello es profesor de esta casa, como saben, forma parte de nuestro grupo de investigación, Sociedad Poder y Cultura. Él es además un experto paleógrafo y diplomatista y forma parte también del comité, no sé cómo se llama exactamente, el Consejo de Redacción que dirige esta colección de fuentes documentales medievales del País Vasco, que me temo que todos ustedes conocen y si no, que debieran conocer. En todo caso, él es un buen conocedor, ha publicado numerosos libros dentro de esta colección de fuentes y es el sobre el que va a exponer digitalización y acceso público a la colección de fuentes documentales medievales del País Vasco. Cuando quieras, José. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer encontrarme, participar en este seminario. El buen título de Jornada de Humanidades Digitales. Me ha tocado hablar, en este caso, de acceso a fuentes documentales y en el caso concreto en la iniciativa que desde hace ya más de 30 años lleva promoviendo a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Mi planteamiento es el siguiente: hablaré de las características generales de la colección y luego de las posibilidades que da la versión online. He dicho de otro modo, por un lado, cuáles han sido un balance muy general, muy por encima de cuáles han sido los logros y algunas limitaciones de la colección, y luego, en principio, qué virtualidades y también qué rigideces se observan en la versión que se puede consultar online. Dicho esto, este es mi guión de exposición. Haré un repaso sobre los orígenes e historia institucional, la organización de la colección de fuentes documentales medievales del País Vasco. Haré un balance de resultados, por no extenderme demasiado limitado a la comunidad autónoma vasca, aunque hay que añadir también la labor muy sustancial realizada también para el Reino de Navarra, y luego también cuáles son los logros y limitaciones generales de esta colección desde el punto de vista metodológico. Peculiaridades del acceso online. Lo que se encuentra en papel se puede encontrar online en teoría, pero hay algunos matices que conviene señalar. Y luego comentar una breve bibliografía orientativa sobre la cuestión. Por tanto, dando ya el siguiente paso, ¿qué podríamos decir? Lo que se podría, haciendo una síntesis muy apretada de la cuestión, la idea de impulsar una colección de fuentes documentales dentro de la Sociedad de Estudios Vascos parece que empieza a elaborarse en torno a 1980, pero será 2 años después cuando se dé el primer paso, cuando encontremos ya en imprenta la primera obra, la primera publicación de esta colección. Se trata de las ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa de la profesora Elena Barrera. Los objetivos propuestos eran tremendamente ambiciosos, era casi un planteamiento que en su día en el siglo XIX aparece en otros países como en Francia o en Alemania, es decir, publicar toda la documentación relativa a la historia medieval del País Vasco, entendido en su más amplia expresión, lo que llamaría Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, también los territorios de Lapurdi, Baja Navarra, Zuberoa. Por tanto, es ese conjunto. Recuerda un poco a la idea que tuvieron en Alemania en el siglo XIX de los monumenta famosos. Esa idea que detrás de la cual también hay una idea también o una proyección de un ideal político de carácter nacionalista. Debe señalarse también que hay aquí una especie de pequeña anomalía institucional. ¿Qué quiero decir con esto? La Sociedad de Estudios Vascos está organizada en secciones. La más activa ha sido la de Historia y Geografía, pero esta colección no ha dependido nunca de una sección. Ha sido una especie de cuerpo autónomo de señorío jurisdiccional dentro de la colección de Eusko Ikaskuntza. La dirección, actualmente se han sucedido 3 figuras, una de ellas
José Luis Orella Unzué, que se fue el fundador, junto con otros miembros ayudantes que luego con el tiempo fueron relevándose. Hasta el año 94, el director del archivo del señorío de Vizcaya, Gero Zabala, se hizo cargo entonces y estuvo en funciones hasta el año 2006 y luego finalmente, actualmente es María Rosa Hierve. Hay un consejo de redacción y un secretariado. ¿Qué quiero decir con apariencias y realidades? Una parte del consejo de redacción son personas de cierto prestigio, otras son las que realizan efectivamente el trabajo de organización y de, como diríamos, de elección. Digamos que hay parte de los miembros que son a título honorífico y otras partes que son los que verdaderamente toman las decisiones. La financiación depende de acuerdos con entidades locales, básicamente. Nunca ha habido, en principio, acuerdos con entidades locales que habitualmente suelen ser las diputaciones forales correspondientes o los municipios. Y las condiciones de trabajo varían desde lo que llamaríamos el trabajo que podríamos llamar vocacional, o bien el trabajo profesional de alguna otra empresa, en el caso de Vizcaya, que en principio ha trabajado ya bajo condiciones de contrato establecidas en boletines oficiales. Ha habido desde lo que llamaríamos la vocación libre a lo que llamaríamos ya el trabajo que llamaríamos específicamente de transcripción y edición profesional. Actualmente, pues, como veremos, el ritmo se ha ralentizado debido a las circunstancias de la crisis económica y a los recortes que han ido introduciendo pues las distintas administraciones. El balance de resultados, no he podido encontrar imagen del primer número, sí que de uno de los primeros, Documentación Real a la provincia de Guipúzcoa, que presenta el formato inicial con el que empezaron a salir estos tomos, y sí he conseguido la reproducción del último. Son 151 ejemplares del año 82 al 2014. Prácticamente ha habido continuidad con la salvedad del año 2001, que en principio quedó desierto en cuanto a fechas de edición. Debe señalarse también que en este momento estamos en un impasse y no hay, en principio, parece que está en la elaboración un número que podría salir este año o el que viene, pero a partir de 2014 parece que está detenida o ralentizada lo que es la producción. Hay criterios de publicación de fuentes, cronología. ¿De dónde a cuándo? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Desde cuándo? Bueno, el documento medieval más antiguo que podría encontrarse en un archivo o relativo. ¿Hasta cuándo? Inicialmente no se fijó hasta que finalmente, ya a mediados de los 90 del siglo pasado, se estableció, es muy convencional, la fecha de 1520. Época en que empiezan los primeros años del reinado de Carlos V, muy convencional como otras fechas, pero había que señalar un tope. También es cierto que en los últimos tomos, cuando documentación de unos años un poco posteriores se consideraba que era de interés, se procedía a su publicación. La selección de fuentes se ha guiado por distintos criterios. El habitual es por archivo. Ha habido una edición por criterio archivístico, son unos 117 volúmenes, de los cuales municipales vienen a ser 80. La idea es vaciar lo que dentro de esa cronología puede haber en un archivo concreto. Es muy aplicable esto pues para un archivo municipal de volumen limitado. Otra cosa es si te planteas, como en el caso Navarro, el AGN entero, el Archivo General de Navarra, Comptos, por ejemplo, los problemas que puede dar eso. Puedes encontrar, entre otros problemas, con 4, 5, 6 documentos de la misma fecha. Por manuscritos o un criterio codicológico, unos 23, debe señalarse que aquí se han transcrito piezas como el libro Becerro del Monasterio de la Oliva, de José Antonio Munita Luinaz, o bien copias de fueros y ordenanzas como el libro viejo del bachiller Zaldivia, por instituciones, en este caso habitualmente monasterios, entre ellos el Donostiarra de San Bartolomé, por monarcas, básicamente castellanos y navarros. El caso de Vitoria, la documentación de los reyes que va de Enríquez, de documentación de mediados del siglo XIV relativa
conservada en el Archivo Municipal de Vitoria, y luego también temática. Esta es la menos reflejada, es decir, un tema de investigación sobre el cual se publica un grupo de documentos que han sido representativos. José Ramón Díaz de Dirán es el autor de uno de los pocos volúmenes de la colección basado en problemas de investigación. Creo que documentación alavesa, me parece época bajo medieval, me parece que es resultado de... Y luego ha habido dos trabajos de Ricardo Ciervide con orientación de investigación, pero no histórica, sino lingüística. Y luego ya está el criterio territorial, publicar documentación relativa a un territorio combinada con alguno de los otros criterios, por ejemplo, la publicación de la documentación real dirigida, por ejemplo, a Álava o dirigida, por ejemplo, a Guipúzcoa. Hay dos casos un tanto que se salen de estos criterios. Son el número 27, fue mi colección de Alfonso I, que coge un poco Navarra, pero que también coge documentación aragonesa, y la 35, la documentación del Archivo de Santa María la Real de Nájera, que ya también, aunque toca algo el Reino de Navarra, también por su temática, La Rioja, por su territorio, La Rioja empieza a escaparse también de este impulso inicial. Digamos que haciendo ya un balance por territorios, el Vizcaya ha sido uno de los más trabajados, ha dado 48 ejemplares. En este caso se ha trabajado en principio con grupos de trabajo que tenían una clara orientación profesional o empresarial, y luego ha habido una labor muy centrada sobre todo en las villas. 6 ejemplares se dedican a la capital, a Bilbao, y luego se han empezado a explorar otros archivos fuera del territorio, como el General de Simancas. Lagunas dentro de las villas, falta Bermeo, debió de perderse su archivo. Es una laguna insustancial. Bermeo, antes que se fundara Bilbao, fue la villa más importante de la señoría de Vizcaya. Falta Guernica, que también es otra laguna muy sustancial, la Nestosa y Rigoitia. Y luego un ausente también, la Tierra Llana. En principio, no sé si se ha hecho una prospección en los archivos de estas circunscripciones, de las merindades de la Tierra Llana. Sí que ha habido una fijación en las villas, y lo que son los archivos municipales que corresponden al mundo vizcaíno de las villas han sido trabajados muy sistemáticamente. Habría que saber cómo está la cuestión, los de los municipios de las llamadas santiglesias de la Tierra Llana. Guipúzcoa, digamos que es el territorio más trabajado, tiene 50 ejemplares y en su casi totalidad son archivos municipales, locales. Hay una laguna que todo guipuzcoano comprenderá, San Sebastián, es una ciudad que ha sufrido numerosos incendios. El último, de 1813, pues fue especialmente devastador con motivo de la Guerra de Independencia, y todo el que quiera trabajar la historia de Donostia pues tiene que recurrir o bien a las publicaciones de la propia colección del monasterio de San Bartolomé, a las publicaciones de villas vecinas como Rentería, Hondarribia, o en todo caso Valladolid y Arzum, que pueden aportar algo sobre la historia de San Sebastián, o bien ya trabajar los grandes archivos estatales, como podrían ser el de la Chancilla de Valladolid o Simancas. Otros vacíos que van quedando en la costa, la franja que va de Irún a Guetaria, básicamente, quitando Hondarribia y Oyarzún. Luego en el Urola, Azpeitia está sin trabajar, en el Oria, Ondoain, Villabona, Villafranca, Dordicia, que están esperando sus colecciones, y luego quedan incompletas las de Azcoitia y Rentería. Para Álava es el territorio más postergado, se queda con solo 16 ejemplares y una laguna muy grave, que es Vitoria. Quitando un libro que le dedicó César González Míndez, limitado a documentación real, su archivo municipal está prácticamente sin tocar, y es una laguna sustancial, grave incluso. Son que consultando los instrumentos descriptivos son hasta 400 cartas, a los que habría que añadir los libros de actas de 1428-29, se conocen por otras ediciones, y de 1472 en adelante. Está muy trabajada bastante la parte de Salvatierra y de Campezo, y están representadas pues Mayona, Arrasua, Villarreal, Salinas de Ayana
están sin tocar prácticamente el Valle de Ayala y toda la zona de la Rioja Alavesa, que desde 1461 forma parte del Reino de Navarra. Logros y limitaciones generales. Hay que reconocer las cosas como son, y esto es un logro fundamental. Es la mayor colección documental de tema medieval disponible para hacer historia del País Vasco en esta época. Hay un claro predominio del documento público, que deriva de la naturaleza de los archivos trabajados, en su gran mayoría documentos de archivos municipales, forales o grandes archivos estatales, y hay un interés y reseñar dentro de estas ediciones el interés de documentos de finalidad fiscal, de descripciones de población, unidades fiscales, recursos económicos de distinto nivel de profundización, conocidos para Deva, Bilbao, Lekeitio, Oyarzun y para el señorío en general. Y luego una presencia más complementaria del documento privado notarial. Debe señalarse que el documento notarial se conserva cuando en un archivo municipal se ha depositado el registro de algún notario. Es el caso, por ejemplo, de Vergara, que permite conocer algunas familias de hidalgos de la zona que también entroncaban con familias de la nobleza alavesa. También algunos déficits, habrá que hacerse algo de autoflagelación. Hay una ausencia generalizada de estudios previos que precedan a la edición documental. Quitando en general, el caso más claro de estudio previo sería el tomo de José Antonio Monita dedicado al monasterio de la Oliva, que hace un estudio ecológico muy sistemático. Luego, los autores han trabajado cada uno según sus criterios de transcripción y de edición. Es cierto que en cierta medida hay una pauta que en su día se marcó por el Comité Internacional de Diplomática, los llamados Foria César Augustana, pero cada transcriptor los ha interpretado a su manera. Hay documentos que se repiten. Hay documentos en la historia de Guipúzcoa, por ejemplo, que se copian una y otra vez. Las ordenanzas de 1375, las de 1397, las de 1457, aparecen repetidas infinidad de veces. Merecía la pena en todas las ediciones sacar una y otra vez ese tipo de documentos. No se planteó. Ha faltado coordinación en ese punto. Hay heterogeneidad en el estilo de las regestas, en el tratamiento de la toponimia, en el caso vasco, con por un lado la designación oficial, la designación también en castellano. Unos autores han preferido la toponimia en la regesta en castellano, otros en euskera, otros la oficial. Luego hay desequilibrios en el aparato crítico, en unos casos se ha descuidado y en otros se ha desarrollado con un preciosismo absoluto. No hay homogeneidad en los índices finales, de términos y de nombres propios, y luego hay solapamientos. Una parte de la documentación guipuzcoana más antigua, hasta finales del 14, también ha sido publicada por Gonzalo Martínez Díez. Entonces, esos son problemas. Supongo que en algunos casos también inevitable, quizá habría faltado una labor mayor de coordinación. Aún y todo, por el volumen de trabajo realizado, es una obra muy sustancial. Bien, esto es lo que desde el año 2005 está abierto a la consulta general el acceso online. La vía de acceso, luego la veremos, es la que pueden ver ustedes aquí. Es la más rápida y directa, y les aconsejo que, si tienen interés, vayan por esta. Otras que le pueden utilizar no servirán sino para la pérdida de tiempo. Hay 3 niveles de acceso online. Uno lo veremos ahora, la presentación general de la colección. Otro sería que te permite el acceso a la ficha bibliográfica de la obra elegida y a partir de ahí la edición de la obra en formato PDF. Hay que seguir los 3. Es imposible dar un salto del punto 1 al 3. Vamos a ver en qué medida es posible seguir el hipervínculo. Teóricamente.
Aquí está. En principio, insisto, este es el enlace. Y esto es lo que se puede llevar. Tiene sus rigideces, quiero decir. Por un lado, la presentación, como pueden ver, la presentación catalográfica general de la colección, una brevísima descripción de contenidos y luego el actual consejo de redacción. La directora Amaia Rosa Hierve, insisto, consejo de redacción en un caso más honorífico que efectivo. Y luego ya, estos no. Esto es muy rígido, quiero decir que los números aparecen en orden descendente y no hay manera de, en principio, hay que aceptarlo así. Es decir, esto no es flexible, no puedes cambiar el orden de las fechas, ni puedes hacer búsquedas por autor, ni por el título. Sencillamente exige un tanto, por eso digo que es rígido. Vamos a coger cualquiera de los que aparecen aquí, si se quiere, por ejemplo, el último. Viene ya la ficha catalográfica, la portada y luego un breve resumen y luego ya el acceso al PDF. Debe señalarse, en principio, que no es lo mismo consultarlo en papel que en PDF. Me explico. En principio, por un extraño motivo, hasta el número 75, en el PDF no se incluyó la paginación. Ello tiene su problema desde el punto de vista si consultas un documento largo o el libro. Se edita un manuscrito. Al menos que el manuscrito tenga una articulación interna en capítulos. En principio, si consultas la versión en PDF, a la hora de hacer las citas puedes tener un pequeño problema. Luego, otra cuestión es que hasta el número, un poco más o menos, hasta el número 94, la portada no aparecía tampoco de manera sistemática. Pero vamos a ver un caso de los más recientes. Esto es lo que es el PDF de la obra entero. Es bastante práctico, no suele ocupar mucho espacio desde el punto de vista técnico. Sí que es cierto que es cómodo. Y esto es lo disponible. Luego ya depende de las herramientas de búsqueda de un PDF corriente para buscar los términos adecuados. Este número no dispone de estudio previo, sí que dispone en este caso de la relación de nombres propios. Que insisto, según los autores, pues los índices se han hecho según criterios distintos. Esto es perfectamente, exportable y se puede bajar. Tiene esta ventaja. Debe señalarse también que, insisto, falta la paginación hasta el número 75 y que a partir del número 95 faltarían también, hasta el número 95 falta también, no se sabe muy bien por qué, la edición de las portadas. Si volvemos hacia atrás, por ejemplo, tendríamos el caso del primer trabajo que se hizo, que fue el de Elena Barrena. Se ha suprimido la portada. Y falta la paginación. Tiene sus ventajas y algunos inconvenientes también. La principal, también es cierto que es una herramienta cómoda hasta cierto punto y que pone a disposición del investigador pues todo un patrimonio documental de interés. Pues no lo sé. Vamos a salir de aquí. Insisto, por último, el acceso online, a mi entender, habría que ver si en principio en qué medida es imprescindible el nivel 2.
la rigidez en las búsquedas de las obras sería, y luego la heterogeneidad en los criterios de elaboración. Falta la paginación hasta el número 74 inclusive, con los inconvenientes que ha señalado según la naturaleza de las fuentes editadas, y la reproducción de cubierta y portada, que empieza a hacerse eso sistemáticamente a partir del 95. Habría que señalar a favor, pues, las facilidades que siempre ofrece este tipo de edición, siempre que se disponga del acceso a la red. Cierro con una breve referencia a la bibliografía. En principio, hay balances sobre las fuentes documentales medievales, algunas incluidas en obras generales sobre las fuentes documentales para el estudio de la Edad Media hispana, que se deben a Luis Javier Fortuny, precisamente con motivo de jornadas celebradas en este departamento. En principio, una parte muy sustancial de los números de la colección de fuentes documentales medievales hasta el borde de este siglo están catalogados en la obra Codifis, coordinada por García de Cortázar, Luis Javier Fortuny y José Antonio Munita. Y luego, aparte de esto, hay estudios concretos, el más reciente publicado el año 2016, de mi autoría, y luego uno conjunto mío y de José Antonio Munita Loinaz, en el que se hizo, limitado a Guipúzcoa, en el que se hizo un balance de la documentación disponible para la historia, para el estudio de la lucha de bandos en el territorio histórico guipuzcoano. Básicamente este ha sido mi propósito. Y en fin, si estoy abierto a las preguntas y consideraciones que puedan hacer ustedes, doy por. Muy bien, pues si ustedes quieren preguntar algo sobre la cuestión, es una colección suficientemente conocida, ciertamente, pero yo te agradezco especialmente este esfuerzo que has hecho por sistematizar y por tener una visión crítica de la colección, que viniendo de un miembro del comité de redacción tiene más valor todavía. Señalar también que había otras ediciones otras iniciativas de documentación. Gonzalo Martínez Díez, fundamental para la historia de Guipúzcoa. Habría que señalar también el caso Alavés, los trabajos realizados dentro del propio proyecto de investigación y que se vaya convirtiendo en el grupo de investigación actual. Luego, aparte de esto, pues habría que considerar también, pues, en principio, otras aportaciones. Pero digamos que la sustancial básicamente ha sido la aportación de la colección de fuentes. Muy bien. No, es una pregunta muy concreta. ¿Cómo liga este proyecto, que es el proyecto amplísimo, ¿no?, en el interés de la propuesta inicial, ¿no?, como has explicado muy bien, desde el año 82, con las nuevas publicaciones de fuentes sobre la nueva colección de fuentes del Servicio de Publicaciones del País Vasco? O sea, hay parte de relación... Gracias. Perdona. ¿Hay parte de relación en común? ¿Hay alguna planificación de cara...? Has hecho una pregunta muy certera, muy cruel. No hay ninguna. No hay ninguna coordinación. En principio, la colección de fuentes negocia con un archivo concreto. Puede ser, por ejemplo, Rentería. Se ha hecho la documentación publicado hasta comienzos del siglo XVI. Falta hasta 1520. En principio, si el documento ya ha sido publicado antes por nosotros, les da igual. En principio no se plantean, no hay ninguna coordinación. En principio, hombre, es útil por el volumen de trabajo realizado. Sería deseable que hubiera coordinación también, pero hasta ahora los directores de la colección han planteado con relación alguna. Sería interesante igual evitar solapamientos, repeticiones, pues sí, pero no ha habido ninguna. Sería deseable algún tipo de contacto institucional, pues también, para orientar las cosas. Nosotros al menos sí que hemos intentado evitar en la medida de lo posible en nuestras publicaciones repeticiones. Como hemos sacado documentación sobre la guerra de bandos en Guipúzcoa, con un documento por muy interesante que fuera, y él había sacado Euskal Hezkuntza, pues en principio, al menos que fuera muy, muy, muy representativo de alguna temática, pues se ha procurado evitar.
El caso de José Ramón ha sido uno de los únicos que, por un tema de investigación histórica, ha volcado una serie de documentos en la colección de fuentes, me parece. Sí. Y Ricardo Ciervide, pero más temas de documentación ligada a sus investigaciones, pero ya con un objetivo más que histórico-lingüístico. Conocimiento del gascón y de utilización de este idioma en Navarra. Pero en coordinación, nosotros quizá hemos tenido algo más de cuidado que ellos. Yo sencillamente, archivo, acuerdo, se publica. Si se repite, se repite. Con todo respeto hacia el comité y hacia quienes han publicado en esta colección, entre los que yo me incluyo, nuestro objetivo era otro. No había ningún interés en, digamos, en reproducir por reproducir, sino en asociar la documentación que nosotros publicábamos a unas investigaciones concretas que estábamos desarrollando. Y desde ese punto de vista, la separación y la distancia pues es enorme, ¿no? Pero, bueno, en fin, por supuesto que yo no dudo de la utilidad que esto tiene, aunque en estos momentos parece mentira que todavía, pues en fin, para los millennials más jóvenes, porque luego hay otros millennials, claro que en estos momentos no se pueda cortar y pegar de un texto que pues no sé qué sentido tiene, cuando además, digamos que esta colección de fuentes se ha financiado con dinero público, es decir, con dinero de los tíos que cortan y pegan, algo que realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, en fin, con todo, como bien ha dicho José Ángel, yo creo que el esfuerzo que se hizo, yo creo que no tiene, no sé, hay otras colecciones, por supuesto, León, hay otras colecciones que son también importantes, pero desde el punto de vista nuestro, la verdad es que ha sido un esfuerzo muy considerable. Luego hay que tener en cuenta también que hasta que empezó la elección de fuentes Euskaskuntza, pues no vamos a decir que hubiera un desierto, pero sí se notaba la necesidad de algún tipo de iniciativa. Euskaskuntza lo emprende también en condiciones en que todavía la Universidad del País Vasco era muy joven. Se funda en 1980, quitando algunos antecedentes. Y Euskaskuntza, hasta que en ese momento, pues como impulsor de temas de cultura vasca e historia, pues ha desempeñado un papel muy sustancial. Es también un trabajo pionero que debe tenerse en cuenta. Sí, yo también he agradecido, la verdad, esa actitud con autocrítica también. No es frecuente todavía, aunque cada vez más somos conscientes de que tenemos que poner, creo, en todos los ámbitos, cada uno donde trabajamos, estas cosas, ¿no?, de manifiesto para poder resolverlas. El tema del solapamiento con otras iniciativas o, bueno, esas dificultades, esas limitaciones que comentaba, no me sorprende porque están a la orden del día en todos los órdenes del trabajo patrocinado o pagado desde las instituciones públicas, en muchísimos casos con muchísimo más dinero, estoy segura, ¿no? El turismo, de la gestión de la administración local, regional. Estamos en ese momento, ¿no?, de costar mucho también superar egos y superar también, trabajar más en equipo y optimizar, ¿no?, las inversiones. Pero el otro tema de que una colección tan potente no se pueda consultar de manera adecuada en una web, me ha dolido más, porque podríamos decir, ¿cómo podemos resolver, ya que está la documentación publicada y online y disponible, esa cosa tan sencilla como es que haya un buscador, que haya una forma rápida de llegar a los documentos? Sería cuestión ya de trabajarlo dentro de que se reuniera el comité de redacción y plantear propuestas para mejorar el acceso digital. Yo la única vía que he encontrado, y hay otras, es esta. Hay otras vías de acceso a través de Euskaskuntza, pero no te dejan llegar al PDF siquiera. Te dejan ver los títulos, pero luego, si quieres progresar, te exige inscribir, registrarte. Luego el registro da problemas. Entonces, los que acabo de exponeros es la puerta más directa. Es la puerta, y aún y todo tiene sus rigideces.
Tiene una concepción antigua bueno, sí, no sé ni cómo decirlo, porque en realidad es que hoy no tiene ningún sentido que esto sea así, pero es así. Y eso tiene que ver, yo creo, con el intento de protagonismo por parte de la Sociedad de Estudios Vascos de mantener, de que no se le vaya de las manos este patrimonio, cuando en realidad, bueno, yo creo que se multiplicaría por el acceso. Pero claro, el problema es que son ellos los que tienen que cambiar, y me temo que por mucho que diga el comité de redacción también es un problema de dinero, básicamente, porque todo eso cuesta dinero, y la Sociedad de Estudios Vascos me temo que no anda en su mejor. No. Yo me voy a atrever a hacer una propuesta. Ponga un hacker en su vida. Hacker, que tenemos un concepto mal entendido, esa cultura hacker de generosidad, de compartir conocimiento. Tenemos que acercarnos a eso también, y estas personas también millennials como yo mismo, de millennial viejuna, lo vamos viendo cada vez más claro, porque estos problemas que son menores se solucionarían rápido simplemente teniendo más cerca a personas que lo resuelven con facilidad. Luego hay que resolver los temas burocráticos, ¿no? Pero lo que son los desarrollos es que es pan comido. ¿Alguna pregunta más, señores? Señoras. Pues muchas gracias, José Ángel. De acuerdo.